Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Feliz día, feliz jueves día 5 de diciembre. Mañana, por cierto, aquí en España es festivo, pero nosotros aquí vamos a estar, aunque sea festivo, no importa. Y me apetece recapitular un poco contigo, con ustedes, acerca de lo que está haciendo esta semana. Curiosa, el lunes ese 4 de espadas yo creo que fue un poco como take it easy, tómatelo con calma, relájate, que viene trabajito y hay que pillar fuerzas. Y el martes nos mandaron a limpiar ahí, a sacar plumero, a sacar todos los artefactos de limpieza para limpiar nuestro espacio. Y ayer fue también muy curioso, sí, porque con ese 7 de copas y esa sota de bastos, ¿no? Como, ¿en qué lado nos posicionamos? ¿En el de la duda? ¿En el de la esperanza? ¿En el de la ilusión? En fin, hubo un poco para todo, ¿no? Como vimos en los comentarios. Así que hoy jueves, pues no sé, hoy jueves vamos a sacar este mazo. Bueno, mira, por aquí viene la templanza apareciendo. Eh, bueno, es buen indicio, ¿no? La templanza, siempre es buen indicio. Vamos a sacar este tarot Rider White y vamos a ver qué nos tienen que decir, cuál es ese mensaje para el día de hoy. Quizás acompañando a los mensajes de esta semana, o quizás un mensaje completamente nuevo, uno diferente. No sé, vamos a verlo y salimos de dudas. Por favor, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa sugerencia? Comentario, apunte que nos quieren hacer, tirón de orejas, como decía también ayer, lo que sea. Aquí estamos abiertos, dispuestos a escuchar. Por favor, ¿cuál es ese mensaje? Vamos a sacar una cartita así al azar y va a ser esta. 7 de bastos. Ay, aquí todavía hay resistencia. Yo siento que hay alguien aquí, no sé quién es, de todas las personas, supongo que somos todos un poco, no lo digo en broma. Aquí hay resistencias todavía. Yo siento que esta carta viene a hacer referencia a lo que hablábamos ayer, de resistirnos o de dudar, mejor dicho, dudar de nuestras capacidades, de nuestros potenciales, oportunidades, futuros posibles, etc. 7 de bastos nos dice que yo me estoy resistiendo, ¿no? Es una carta que habla de que nos estamos resistiendo ante lo que sea, ante nuestra fluidez, ante una relación, ante un proyecto de trabajo, en el camino de la vida. Vaya, hay una resistencia en el camino de la vida. O me estoy poniendo yo en modo resistencia, no estoy abierto a la vida, no estoy entregándome. Aquí yo siento que por una parte el 7 de bastos tiene justo ese mensaje, entrega, suelta. Lo decimos mucho aquí. Yo personalmente soy muy de Ho'oponopono, pero no hace falta que practiques Ho'oponopono si no quieres o si no te va, porque no es el tema. Pero lo pongo de ejemplo, que hablamos mucho de Ho'oponopono y del soltar. ¿Qué nos cuesta soltar? Porque no estamos programados para eso, no estamos educados para eso, estamos programados para preocuparnos, ocuparnos de todo, no soltar nunca el control y eso para mi entender, no es sano. Eso yo creo que no es sano. Entonces nos está hablando de eso, de suelta ya el control, no te pelees más con lo que no es o con lo que tú crees que tiene que ser. Suelta, deja de guiarte por tu expectativa, deja de guiarte por lo que tú crees que tiene que ser, cómo tiene que ser, etcétera. Porque cuando tú haces el ejercicio, imagínate que esta persona le haga así un bufido, mira, ya no puedo más, suelta ese basto que tiene ahí entre las manos. Y además fíjate siempre lo digo, este tarot es que es muy gráfico. Fíjate la cara que tiene de tensión, de crispación, fíjate la postura. ¿Tú crees que se puede mantener esa postura por mucho tiempo? Hombre, por poderse se podrá, pero ¿tú crees que hay necesidad? ¿Tú crees que eso es sano? Imagínate que esa persona pega ese bufido, ese resoplido que te digo, tira el basto y dice: a tomar Fanta. Venga, que venga lo que tenga que venir, que sea lo que tenga que ser. A esa persona, y ese es el mensaje de hoy, yo creo, a esa persona le van a empezar a llegar cantidad de cosas tan buenas que va a alucinar y ni se lo va a creer. Pero es necesario que tenga la valentía, porque es indudable que es de valientes, de soltar ese control, de soltar ese 7 de bastos, esa resistencia. Entonces, siento que el mensaje es, y vamos a sacar otra carta de hecho para confirmarlo,
Siento que el mensaje es, ¿te estás resistiendo o nos estamos resistiendo? Hablo en general, ¿no? La energía es esa, una energía de resistencia, de querer controlar y de querer controlar de una manera en la que ya no es imposible, no tienes el control, al contrario, estás totalmente descontrolado o descontrolada. Vamos a preguntar, vamos a pedir por favor que nos confirmen o que nos maticen de la manera en que ellos consideren que sea necesaria ese 7 de bastos, esa resistencia y ese no fluir y ese dudar. Siento que estamos todavía un poco en esa duda de ayer, de no sé si lo he hecho bien, no sé si este es el camino, no sé si esta es la forma, etcétera, etcétera, lo que comentábamos ayer. Por favor, ¿cómo nos pueden matizar? ¿Cómo nos pueden enriquecer este mensaje? Vamos a partirlo por aquí, vamos a sacar esta. Claro, los enamorados, los caminos, si es que de verdad que no apunta sin hilo. Los enamorados es lo contrario de esto. Los enamorados es fluir con la vida, escoger tu camino. Es verdad que es un camino decidido. Los enamorados siempre nos habla de decisiones que yo tomo y decisiones, por tanto, que se tienen que basar en mi responsabilidad y en mis deseos. Claro que sí. Si cuando hablamos de expectativas no hablamos de que no se puedan tener deseos, pues estaría bueno, claro que sí. Pero los enamorados siempre nos habla de libertad, libertad de movimiento, libertad de elección, todo lo contrario de esta carta. Esta carta solo está impidiendo el flujo de la vida. Esta carta es como cuando te preocupas mucho por el futuro y eso no te garantiza que el futuro sea mejor. Tú te puedes preocupar, luego va a venir lo que tenga que venir. Y esto sabemos que funciona así, no es que te lo diga yo. Va a venir lo que tenga que venir, lo que va a pasar, va a pasar. Te preocupes tú o no te preocupes. Y esto es todo lo contrario, esto es decir, no me voy a preocupar, me voy a ocupar y voy a tomar mi camino, voy a tomar mis decisiones. Por tanto, energía del día, a ver si hoy, este es otro pequeño tirón de orejas. Decía ayer Ángeles que a ella los tirones de orejas le gustan cuando son para aprender, creo que era algo así como lo decía. Y yo estoy de acuerdo, así se lo hice también, así se lo manifesté también, estoy de acuerdo contigo, Ángeles, es cierto, los tirones de orejas vienen genial cuando nos sirven para aprender algo, pero a ver si ya por lo menos si ya estrenamos tirón de orejas y nos cuentan otra cosa, ¿no? A ver si por fin soltamos la resistencia, nos creemos lo fantásticos que somos, lo fantásticas que somos, las capacidades que tenemos, las posibilidades, los caminos que tenemos, y al menos nos abrimos a ellos. Dejamos aquí a este señor, lo vamos a quitar ya de aquí, de hecho. Gracias por tu aparición, pero hasta otra ocasión. Y nos quedamos con esto, con los caminos, con las posibilidades, con las oportunidades. Recuerda, tenemos cantidad de futuros de los que es que ni nos imaginamos. No tenemos ni idea, pero ni idea de lo que puede venir. No sabemos. Entonces, cuando yo dejo que esto fluya, yo pongo de mi parte, yo tomo mis decisiones, repito, con responsabilidad y todo eso, yo tomo mis decisiones y dejo que la vida tome la suya, o que el camino se abra, o que el camino se haga, porque el camino está ahí, yo tengo que transitarlo, pero el camino está ahí. Es decir, no solamente una cosa mía, ¿sí? Entonces, energía del día, liberémonos de ese señor que ya no lo voy a sacar más, está ahí quietecito. Liberémonos, tiremos ese basto ya. De hecho, se fue el hombre aburrido, lo acabo de ver por ahí, se fue a tomar un café. Ya no quiere estar más en esa posición, le duele todo, está contracturado, se va a tomar un café y después se va de cabeza al fisio. De verdad, que soltemos el control, que soltemos, al menos en lo posible, que hagamos por soltar el control y que confiemos mucho. Esta carta, creo que era en la carta que sacamos de El sueño del chamán, había una frase muy bonita que era buen auspicio o buen augurio, algo así. Bueno, pues esta carta también está llena de eso, porque nos habla de caminos abiertos, oportunidades que yo genero y que si yo estoy medianamente en consonancia, me van a generar también, ¿sí? Esto es co-creación pura, los enamorados. Muchísimas gracias, feliz vida, hasta mañana viernes y bueno, a ver mañana que nos cuentan, a ver si mañana nos dicen algo diferente, algo así como, por ejemplo, oye, que bien, que ya te has quitado esa resistencia, no sé. De todas formas, es verdad que los seres humanos, como decía, no estamos programados para fluir libremente, sino estamos programados para agobiarnos todo lo posible y un poquito más, si se puede. Muchísimas gracias, feliz vida, hasta mañana.